Me da gozo, hermanos, saber de que cuando hablamos de fe, inmediatamente vas a orar, debes de tener fe. Vas a salir de viaje, a hacer una cirugía, ten fe, Dios va a hacer la obra. Y eso es muy bueno, hermanos. Y déjenme decirle que la mayoría de todos nosotros, los pastores o los predicadores, los ministros, los que comparten la palabra, casi nos enfocamos, hermanos, a la fe como tienes un problema. Ten fe, Dios va a resolver ese problema. Cuando nosotros vemos que hay necesidad en nuestra familia, ten fe, ora al Señor y Él va a dar la respuesta a la necesidad. Y eso es bueno, hermanos, no descartamos esas áreas porque son importantes. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando vemos las necesidades, rápido corremos. La fe para sanar al enfermo, la fe para resolver el problema, la fe para el viaje, la fe para la familia que está en cierto lugar, la fe por aquellos, por los otros. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto a reflexionar? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a analizar o a pensar, hermanos, en lo que les voy a mencionar en estos momentos? Y eso es, hermanos, su fe, la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Puede llevar mi fe hasta donde puede canalizarme, mi fe hasta donde puede darme esa opción de estar en una comunión contigo. Pues en esta tarde, ahora yo quiero decirles que nuestra fe no la vamos a enfocar, hermanos, a que si hay una enfermedad, pedirle a Dios por fe. No es que esté en contra, no me voy a enfocar en eso. O que mi hijo o mi hija va a pasar por un lapso médico, vamos a orar. No, vamos a cambiar esto. Ahora quiero hablarles acerca de el precio de la fe. El precio de la fe. ¿Por qué? Vemos nosotros en las Escrituras lo que nos dice Jesús en Mateo 10, hermanos, versículos 34 al 39, y vamos a ir alternando ciertas partes aquí en las Escrituras. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de la casa. El enemigo del hombre, los enemigos serán los de la casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, vea usted esto conmigo. Cuando usted cree en Jesús, cuando hablamos de fe, el precio de la fe, ya nos estamos refiriendo a su convicción de fe en Jesús de Nazaret. Nos estamos refiriendo a aquel que le dio la vida eterna, aquel que le perdonó su pecado, aquel que le restauró su vida. Pues, hermano, por creer en Jesús hay un precio que pagar. Y usted está dispuesto realmente a pagar ese precio por la fe que tiene en Jesús. Usted tiene en su interior realmente esa seguridad de que cuando vino a Cristo Jesús, esa fe no va a ser, hermanos, temporal, sino fija, permanente en Cristo Jesús. Quiero decirle, hermanos, que el precio de la fe tiene tres cosas muy importantes, hermanos, donde usted y yo vamos a pasar. Si nuestra fe, hermanos, está fija y firme en Cristo Jesús, bueno, la primera es: mi fe va a ser ocasión de oposición familiar. Mi fe va a causar oposición en mi familia. En el versículo 36 de Mateo 10 nos dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Atrás, hermanos, viendo el contexto, dijo Jesús: no pienses que yo he venido a traer paz, yo vine a traer disensión. ¿Por qué? Porque por mi causa, toda persona que entrega su vida y me reconoce como Señor y Salvador, se van a oponer a tu fe. Se van a oponer a tu fe.
¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, hemos tenido experiencias que usted viene y se convierte a Cristo Jesús y usted dice, no, Jesús es mi Señor, mi fe solamente filtrada, mis ojos filtran la radiante bendición de un Cristo de poder y mi fe ahora se enfoca en ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y aunque hay oposición en mi familia, ¿por qué? Porque luego la familia dice, tú ya no vas a tener las costumbres y prácticas que nosotros tenemos como tradición en casa. Ustedes recuerdan a los de Chamula, allá en Chiapas, México, hermanos, por creer en Jesús de Nazaret, por su fe en Jesús, ellos fueron expulsados de sus parajes, fueron expulsados de sus caseríos, como le llaman, les quitaron propiedades. ¿Por qué, hermanos? Por causa de la fe. Ese es el precio por creer en Jesús. Y entonces vemos, hermanos, que la oposición se presenta y hay un levantamiento. Hay un levantamiento, hermanos, de la misma familia. Miqueas capítulo 7, versículo 6. Le voy a dar oportunidad a que ustedes participen conmigo. Miqueas 7, 6 nos dice algo relevante desde el Antiguo Testamento. Vayan conmigo, Miqueas 7, 6, y nos dice la Escritura. Es importante, hermanos, entender. Mi fe, hermanos, tiene un valor tan maravilloso en mi vida que pues yo le he puesto aquí, hermanos, el precio de la fe. Yo tengo que pagar un precio por creer en Jesucristo. Yo tengo que pagar un precio por creerle a Jesús, porque Jesús sea mi Señor. Miqueas 7, 6. ¿Quién lo encontró? ¿Quién dice yo? Lo lee en voz alta, fuerte, con autoridad. ¿Nadie? Ok, entonces lo voy a leer yo pues. O si ya adelante, varón, fuerte. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Los enemigos del hombre son los de la casa. Ya no vas a fumar, ya no vas a ir de parranda. Su vida la va a cambiar a través de Jesucristo. Y Jesucristo va a ser el centro de ese creyente ahora. Hermanos, que por experiencias he tenido, hermanos, personas que me han comentado y me han dicho, ¿saben qué? En una de ellas, hermanos, en México, una persona dijo, yo prefiero a un hijo mío que sea borracho, mujeriego, parrandero, a que sea protestante. Hermanos, es que nosotros, si nos dicen protestantes, es que protestamos en contra del pecado. Y hay gente que dice tal. Hay oposición en la familia. Cuando alguien viene a Jesús, hermanos, hay ese levantamiento. Empieza, hermanos, la gente familiar, el primo, el tío, el abuelo, la mamá, el papá, hasta los hermanos, empiezan a decir, oh, eres muy santo. Ahora sí, ya no quieres convivir con nosotros. No, hermanos, no es que no querramos convivir con nuestra familia. Lo que pasa, hermanos, es que una de dos, Jesús dijo, si amas más, o sea, tu fe debe de estar en mí. Si amas más a tu familia que a mí, tú no eres digno de mí. Va a haber oposición por tu fe. Tu familia se va a oponer. Tu familia te va a señalar. Tu familia, hermano, se va a incomodar. Y cuando la familia se incomoda, usted lo puede ver en Lucas capítulo 21, versículo 12. Cuando la familia se incomoda, hermanos, hace cosas. 21:12 de Lucas dice la Escritura, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. ¿Por qué causa? Por tu fe en Cristo Jesús. Por causa de la fe, hermanos, vamos a incomodar a la gente. Ahora se prohíbe, ya no vas a decir Dios te bendiga en el nombre de Jesús, porque a eso me incomoda. Hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tenemos un Dios de poder. ¿Vamos a pagar el precio, hermanos? Estamos dispuestos realmente a que nos den la bofetada, no que así y así, no, a que obstruyan vuestra fe. ¿Estamos dispuestos nosotros, hermanos, a pagar ese precio? Va a haber oposición en la familia. Hermanos,
Tal vez los saquen de su casa. Cristianos en Jesús son hermanos corridos de sus casas. Personas, hermanos, que fueron del hinduismo, de la India, hermanos, esa religión, por creer en Jesús, por su fe en Jesús, los han sacado de su casa. Y nosotros, hermanos, cuando venimos a Jesús, les decimos a nuestros padres, he tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Inmediatamente, hermanos, empieza la familia. Ya te lavaron el cerebro. Hay padres que le han dicho a sus hijos, desde este momento, has muerto para mí. ¿Cómo es el enemigo, hermanos, de astuto, de poner al hijo o al creyente recién convertido, como decimos, entre la espada y la pared, para que determine, bueno, voy a perder mi familia por Jesús, pues mejor prefiero mi familia? Jesús nos está diciendo aquí en su palabra, el que haya su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mi nombre la va a hallar. Nosotros, hermanos, no estamos pasando nada por los que están pasando en Corea del Norte. Es el primer país del mundo anticristiano. Después China, Somalia, Uganda, República del Congo, Chiapas, México, hermanos, parte de Argentina, hermanos, por la ribera, en la cordillera de Uruguay. Hermanos, ¿qué está sucediendo? El cristianismo, el enemigo quiere apagarlo, pero tenemos que brillar. Si realmente determinamos venir a Cristo y que Él sea nuestro Salvador, queremos los beneficios, pero también hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Lo que nos ha sucedido, yo di gloria al Señor. Señor, gracias. Me dice uno de mis hermanos, pastor, pues algo, por algo pasó. El Señor quiso hacer esto, o qué sé yo, lo permitió. No sea que en una de esas salidas en el vehículo, pum, se queda el vehículo. Es una bendición del Señor, hermanos. Todo hay que verlo por la voluntad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahí está Job. Le quitó todo. Y no se lo reclamó Job al diablo. Ni Job, hermanos, renegó. Simplemente dijo, si Dios quitó, pues Dios, hermanos, va a retornar en cierta manera. Bendito sea su nombre. Yo no puedo recibir solo de Dios bienes y males no. Hermanos, nuestra fe en Cristo Jesús va a estar plagada de oposición de la familia. Si hay un evento festivo en la familia, a ellos no a la familia X, Z y J, no los invites porque ellos ya no toman, ellos ya no, chistes colorados, verdes y amarillos y rojos, a ellos ya no los invites. Y luego dicen que uno es el que se aísla, cuando ellos mismos lo aíslan a uno. La Biblia nos enseña en Juan, hermanos, que el hombre no quiere venir a Jesús para que sus obras sean, ¿qué cosa? ¿Verdad? Entonces tenemos que pagar un precio, hermanos. Por venir a Cristo, la familia nos va a empezar. O ya no vas a hacer esta práctica que teníamos del tiempo al tiempo con la familia, que cuando íbamos a poner las flores. No, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay oposición. ¿Y saben qué es lo que hace la familia? Hasta lo venden a uno. Por causa de la obediencia a Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando vendieron a José? Allá, hermanos, en Génesis 37, 28. Después de que lo sacan de la cisterna, pasa una mercadería por ahí, hermanos, de caravana de camellos, y lo venden al muchacho. ¿Quién lo vendió? Los propios hermanos. ¿Quiénes los vendieron? Los propios hermanos. Amén. Vamos a pedirle al hermano Alfredo que le vaya a ayudar al hermano Sergio con los nenes, por favor. Sí, los propios hermanos. ¿Qué es lo que pasa ahí, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Es necesario entender que por creer en Jesús, yo voy a pagar un precio. Tengo que pagar un precio. Jesús me dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos estamos dispuestos realmente a tomar esta cruz? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a que no importa que mi familia se oponga porque yo crea en Jesús, porque Jesús es mi Señor y mi Salvador? Tomando un testimonio de unos hermanos de Chamula, dice, estaba con mi hijo aquí en el paraje, llegaron, me dijeron, si no renuncias a Jesús, en este momento
te sacamos de tu paraje. Y nuestros hermanos de Chamula, de San Cristóbal de las Casas, dijeron, pues Jesús es mi Señor, entonces ya no tienes paraje, ya no tienes tierra. Así es que, vámonos. No le dejaron sacar nada más que a su cría, su niño, su bebé, y vámonos. ¿Y qué hicieron con su paraje, su casita? A prenderle fuego. Y esa propiedad se la pasaron a las personas correspondientes. Vamos a ser sacados, hermanos, de nuestros hogares. Va a haber oposición familiar. Nuestros tíos, la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que va a haber problemas familiares solo por la fe en Jesús de Nazaret. ¿Cuánto tiempo nosotros, hermanos, nos las pasamos a gusto aquí? En este país, hermanos, ¿cuál persecución hay? Que porque me dijeron, no digas esto en el nombre de Jesús, no hagas esto y no hables de Dios porque es ilegal. Hablar de Jesucristo ha sido ilegal, hermanos, desde que el hombre pecó. El enemigo no quiere que se hable del Salvador del mundo para seguir aprisionando a la gente, para seguirla teniendo, hermanos, esclavizada en pecado. Hay oposición en la familia. Por lo mismo, porque el enemigo no quiere, hermanos, que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. No quiere el enemigo. Y es importante. El precio de la fe, hermanos. Así es. Los de la casa son los primeros que se levantan. Ese precio de la fe, hermanos, también produce persecución social. Persecución social, hermanos. ¿Por qué? Bueno, yo quiero que usted se dé cuenta, hermanos, que hay un odio social tan grande que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él iba por las calles, por las sinagogas. Ya llevaba un documento, hermanos, firmado de los sacerdotes para sacar a todos aquellos, hermanos, y encarcelarlos, persiguiendo a la iglesia. Vamos a ver Hechos, hermanos, para no errar al blanco, que es importante. Hechos, capítulo 9, dice las Escrituras. Vean por favor, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, o sea, de Jesús, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿de cuál? De Jesucristo, de la fe en Jesús, los trajese presos a Jerusalén. ¿Se da usted cuenta? Hay persecución social, hay persecución. Van a buscarnos, hermanos. ¿Y qué pasaría, hermanos, que cuando llegaran a nuestros trabajos? Vamos a dar ese ejemplo. A ver, ¿quiénes son cristianos aquí? Porque los vamos a llevar presos. ¿Quiénes son cristianos? Y hay muchos cristianos, hermanos, silenciosos en los trabajos, que nadie sabe que usted es cristiano. Nadie sabe que somos cristianos. Pero qué hermoso es, hermanos, que por nuestro testimonio ellos se den cuenta lo que es usted, un hijo de Dios. Eso es lo importante. De nada nos sirve decir, hey, yo soy cristiano y tengo un testimonio pésimo. Vale más, hermanos, un buen testimonio que 1000 palabras. Sí, porque podremos darnos golpes de pecho aquí en la casa del Señor, pero allá afuera, hermanos, somos hijos del diablo. Y entonces, ¿dónde está el precio de la fe? Va a haber, hermanos, odio social. Odio social. A usted nunca le ha pasado, hermanos, he pasado muchas vivencias. En una ocasión, hermanos, iba leyendo uno de los folletos que tenemos en la iglesia y fui a una
vulcanizadora, que se dice así, o un lugar donde hacen trabajo mecánico. Y leyendo el folleto me siento y llega un paisano, hermanos, y me hablan. Al momento de que me hablan, ese lugar era único. Yo estaba leyendo el folleto y me lo pongo aquí en mi bolso y me voy porque me llamaron. Un anglosajón le dice al paisano, siéntese. Dice, no, pero este lugar vacío, el Señor ya le hablaron para irse. No, no me siento. Y entonces volteo y le digo, tome asiento. No, me va a contaminar porque usted es protestante. Ah, chis, dije yo, gloria al Señor. Le digo, pues no se preocupe, pues puede quedar separado. No hay ningún problema. Hay gente, hermanos, que le damos asco hasta con vernos. ¿Por qué, hermanos? Hay odio social. Porque lo que están viendo en nosotros, hermanos, es la presencia de Dios que se emana. Porque este hombre es amable, porque aquel hombre es sociable, porque este hombre nos ayuda, es bondadoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en él le hace, hermanos, ser servicial a los demás, como dice el Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero por nuestra fe, hermanos, tenemos que pasar por oprobio, odio social. Y aquí vemos a Saulo de Tarso siguiendo a la iglesia, hermanos, que habla de Jesús, que pregona de Jesús, que su fe es en Jesús. Y no tan solamente, hermanos, anda haciendo esto. Vea, Mateo 11, versículo 2, dice la escritura, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que hay encarcelamiento para aquel que habla de Jesús. Dice la escritura en Mateo 11, 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. ¿Por qué Juan estaba en la cárcel? Porque él le dice la verdad ¿a quién? No es lícito estar con la mujer de tu hermano. Pero viendo el trasfondo de Juan, ¿qué hacía Juan antes de? Él hablaba del arrepentimiento. Vénganse, arrepiéntanse y bautícense. Él estaba pregonando, hermanos, una vida en santidad en Dios. Por causa de llevar el mensaje, por causa de la fe, Él es encarcelado. Y en Cristo Jesús tenemos que decir la verdad. Hay gente que no le gusta, tenemos que decir la verdad. Y eso es lo que pasa, hermanos, en la sociedad. Hay mucha gente que quiere estar en iglesias hasta muy numerosas, grandes, porque así yo entro, me saludan hola y me voy y no saben cómo ando. Me dio risa de un hermano que dice, pastor, nos platicó, dice, no, esto que está aquí parecía perro atropellado. Y yo me quedé, sí, pues los perros hasta caminan de ladito, ¿no? Me dio risa eso. Muchas veces, hermanos, nosotros no queremos que se den cuenta lo que somos. Mas, sin embargo, hermanos, la persecución social para el creyente se ve en toda rama, en todo tipo. Y hay encarcelamientos, En Irán, 15, 20, 30 pastores, hermanos, presos por predicar a Jesucristo. En Afganistán, por predicar a Jesucristo, hermanos, muerte segura también. Hermanos, ahorita en la ribera de la franja del continente africano, lo que es el área de Somalia y toda esa partecita hacia abajo, hermanos, se ha levantado un grupo anticristiano y quieren que toda África se empiece a expulsar. Ya no va a haber, hermanos, compasión para el cristiano. Muchos cristianos están muriendo en estos momentos por su fe en Cristo Jesús. Y no renuncian, hermanos. No renuncian a su fe. Hermanos, una mujer, ustedes se asombran que en la área de los musulmanes azotan a las mujeres por cometer un error y le dan vara y tras vara en público, pum, pum, pum. Eso no es nada. El apóstol Pablo no fue musulmán, pero él recibió azote por predicar el evangelio. 40 azotes menos 1. 40 azotes menos 1, dijo el apóstol.
¿Por qué causas? Por predicar a Cristo, por su fe en Jesús, por su fe en Cristo Jesús. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, hermanos, a pagar el precio por nuestra fe? Hermanos, vea usted el sistema. El sistema está plagando de tanta información que nos está poniendo obligatoriamente a aceptar el pecado, hermanos. Si tú no aceptas el pecado, problema tienes, cárcel. Cárcel. Tienes que aceptar el pecado. La ONU tienen que aceptar ciertas características, hermanos, para que les puedan dar la ayuda económica que quiera cualquier país. Les dan 3 cosas muy importantes para ellos, hermanos. Y esas 3 cosas es pecado, hermanos. Si no están esas cosas, no hay ayuda para los gobiernos. Usted dirá cuáles son, me reservo. Pero es importante entender, hermanos, que tenemos que documentarnos hasta dónde estamos llegando ya. Hermanos, Cristo viene pronto. Jesús viene, hermanos. Cristo viene. Y tenemos que pagar el precio por esa espera. Solamente el que esté, hermanos, con esa fe segura va a poder pagar el precio. Porque la Biblia dice, y a muchos se engañarán. Hermanos, muchos van al ver que está padeciendo a alguien de su familia, va a decir, está bien, párenle. Desistimos, no más fe en Jesús. Va a haber mucha gente así. Hechos 16:23, hermanos. Hechos 16:23 nos dice las Escrituras lo siguiente. Después de haberles azotado mucho, de pilón, ¿qué hicieron? Los echaron en la cárcel. ¿Y qué hicieron? Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Por qué? Como nos decía, hermanos, la sierva, el cristianismo es una amenaza para la sociedad ahora. Somos una amenaza. Porque estamos guardando los principios bíblicos. ¿Qué prefiere usted? ¿Hallar su vida y perderla o perder su vida y hallarla? Usted dirá, ¿y ese juego de palabras qué es? Sí. ¿Qué prefiere? ¿Hallar su vida y perderla o prefiere perder su vida y hallarla? Por último, hermanos, ese la hallará. El que pierda su vida por causa del nombre de Jesús la hallará. Oposición familiar. Persecución social. Son 2 puntos importantes. El tercer punto, hermanos, muerte pública y vergonzosa para el creyente. ¿Cuál? Hermanos, vean Mateo 14:10. ¿Cuál será eso? Mateo 14:10. Dice las Escrituras lo siguiente. Mateo 14:10. Amén. Lo siguiente así. Y ordenó decapitar ¿a quién? ¿Dónde? En la cárcel. Por causa de decir la verdad. Hermanos, nuestras cabezas rodarán. Tal vez hasta nos hagan, hermanos, como carnita rechera para asar. Tal vez hagan chicharroncito, hermanos. Hay muerte pública por causa de la fe en Jesús. ¿Usted está dispuesto? ¿Estamos dispuestos? ¿Nos hemos puesto a pensar, hermanos, que mi fe puede producirme la muerte en público? ¿Usted ha pensado que mi fe en Jesús puede producirme que alguna persona, hermanos, o varias personas que se den cuenta de que usted le está hablando de Jesús, alguien le está compartiendo de la fe en Jesús y lo agarren y le digan, ahí vamos al puente y ahí vienen y aventémoslo hacia abajo? ¿Y va a ser permitido por el gobierno? ¿Va a ser permitido?
Porque la Biblia en Miqueas dice, hermanos, que hasta los jueces, con tal de recibir dinero, se van a hacer sobornados. Miqueas dice que los jueces van a ser sobornados. ¿Y qué juez no es sobornado en algunos países del mundo? Muchos son sobornados. Y en ese tiempo, hermanos, va a ser una ley. Hey, aquí traigo un cristiano. La Biblia dice, y os entregarán. Nos van a llevar, hermanos, directamente a los jueces, a las cárceles. Porque tenemos que pagar el precio. Hay una muerte pública. Y aquí está, hermanos, a este varón. Lo decapitaron por decir la verdad, por predicar el evangelio, hermanos. Ahí está, según Mateo 14:10. Vea la escritura. Juan el Bautista, por decir la verdad, en versículo 5, y Herodes quería matarle, pero tenía al pueblo, hermanos, temía al pueblo, porque tenía a Juan por el profeta. El pueblo sabía que Juan era el profeta de Dios, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de él, hermanos, de Herodes, y le agradó la danza, por lo cual este prometió con juramento darle lo que le pidiese. Pero como el pecado, hermanos, tiene tanta estrategia sucia, esta mujer, instruida por su madre, fíjense nada más las malas compañías y los malos consejos. Hija, dile a Herodes que te dé la cabeza de Juan el Bautista. No le conviene al pecado, hermanos, que salga a la luz. Al pecado no le conviene, hermanos, ser descubierto. Es como el que dice una mentira. Le encuentra su mentira y tiene que decir otra mentira para tapar esa mentira. Y se va mentira tras mentira, mentira tras mentira, hermanos. Y cuando van descubriendo otra mentira y otra mentira, entonces ya le cancelan. ¡Pum! Tú eres un mentiroso depravado. ¿Se da usted cuenta? Nosotros tenemos, hermanos, que entender. Hablamos de fe. No, que la fe para que se sane el enfermo, la fe para que se arregle el problema, la fe para esto, para lo otro. Pero ¿se ha puesto usted a pensar qué tan fuerte es su fe para pagar el precio en Jesucristo? ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? Vemos nosotros a Esteban, capítulo 7 de Hechos, versículo 59. Un hombre de Dios, el primer mártir del Nuevo Testamento, hermanos. Vea, bueno, es uno de ellos. Hechos 7, versículo 59, si no mal recuerdo, quiero que lo vean usted a la luz de las escrituras. Dice la palabra del Señor lo siguiente, hermanos. Yo voy a leer de versículos atrás. Y dice la palabra del Señor, hermanos. Vosotros que recibisteis la ley, estoy leyendo desde el 53, por disposición de ángeles, y no los guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hermanos, dice el 58, y echándole fuera de la ciudad. Vemos ahí muerte pública, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que también persiguió a la iglesia, hermanos, en su tiempo. Y dice el 59, y apedreaban a Esteban, mientras él, ¿qué hacía, hermanos? Decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nunca negó su fe en Cristo Jesús. Piedra tras piedra, hermanos. Y nosotros a veces vamos en el autobús y ni siquiera respondemos, amén, Dios le bendiga, hermano, cuando nos saludan. Cuando estamos en la tienda y nos encontramos, Dios le bendiga, hermano, gusto en verle. Who are you? Luego hasta inglés hablan, mire. Y si ya no le sale el inglés, dicen Totonka, Hiroshima y Nagasaki. Pues yo no sé qué dije, pero imagínense, luego salen estas cosas. Porque nos da vergüenza que, ay, es que aquí viene mi amigo, el que es mi compañero del trabajo, y ya se dio cuenta que soy cristiano, hombre. No, hermanos, no seamos cristianos de la secreta. Una vez dije yo que el perico donde quiera es. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Somos cristianos donde quiera?
todavía hay algunos cristianos que les mueve la like it. No, hermanos, tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. Esteban está siendo apedreado en ese momento. Saulo de Tarso lo está viendo. Le llevaron las ropas de él y las pusieron a los pies de él. Y Saulo en el capítulo 8 empieza a perseguir a la iglesia. Él consentía porque era lo que le agradaba al gobierno, era lo que le agradaba, hermanos, a la sociedad, matar a todos aquellos que tenían su fe en Jesús. Dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, o él estaba complacido, sí, que lo maten, como decían ayer, bla, 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 cuando pedíamos algo, hermanos, en la reunión. Ahora aquí Saulo de Tarso, sí, piedra, piedra, piedra contra Esteban. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos levantar nuestra cara en alto? Cuando aquel pastor, hermanos, por la India, si no mal recuerdo, que lo empezaron a maltratar físicamente, y él solamente decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Qué tan insensibles somos nosotros que el pastor no me saludó en la entrada del templo y ya no regreso a la casa de Dios. Esa no es fe. Esta es fe en Cristo Jesús. No vengamos a la iglesia, hermanos. Como Jesús dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Usted venga a adorar a Dios por quién es Él, no por lo que va a recibir de Él. Adore a Dios por quién es Él. Para mí Jesús es mi todo. Y aún sin mí el Señor sigue siendo el todo, hermanos. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Que su familia le ofende porque es creyente. Gócese. Jesús dijo, si esto han hecho con el tronco, cosas mayores van a hacer contigo en cierta manera. Pero quiero decirte que yo he vencido al mundo. Vuestra fe es importante, hermanos. Que te atormenta tu familia porque eres hija del Rey de Reyes. Dele la gloria al Señor. Y dígale, Señor, gracias. Gracias porque en ti tengo paz. Nadie va a robarme esa paz. Aunque muera, Señor, yo voy a estar firme. Que me persiguen, que tengo persecución en mi trabajo, en público, en la calle. Señor, si voy a ser un mártir aquí en Minneapolis, San Pablo, que sea para la gloria tuya y honra de tu nombre. Señor, me van a matar en público, como cuando llevaron a los cristianos en el Coliseo. Y ellos se gozaban y se mofaban. Como le dijeron a Sadrach, Mesach y Abednego. A ver si tu Dios te salva de esta. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Nuestra fe realmente está bien cimentada a lo que pueda suceder. Aquellos hombres, hermanos, que murieron públicamente, y aquel varón, Jacob, si no me recuerdo, que le cortaron la cabeza por predicar el evangelio. Y la iglesia oraba por los que estaban presos. Hermanos, miren, ellos con toda confianza y seguridad. Cuando le dijeron a los discípulos, no vas a predicar del evangelio, no vas a hablar de Jesús, no vas a hablar de ese hombre, déjenlo ir.
los meten a la cárcel de todas maneras, y al salir por obra del Señor, ¿qué hacen? Vuelven a predicar de Jesucristo. ¡Aleluya! Miren, hermanos, la persecución es una bendición. Porque cuando usted va huyendo, porque va a llegar el momento en que va a huir la iglesia, usted va a ir predicando el evangelio. La persecución es bendición. Dejen que nos persigan, hermanos. Si nuestros hermanos indígenas son de esos que no se rajan, como dicen por ahí, creo que nosotros tenemos poquita sangre de ellos, hermanos. También hay que mantenernos firmes. Firmes. El precio de la fe. El precio de la fe es importante, hermanos. Yo quiero cerrar con esto, con un video que les voy a exhibir allá en la pantalla. Voy a invitar a mi hermano que apague las luces, por favor, para que usted vea esto. Y su fe en Jesús, cuando confesamos nuestros pecados, es a Jesús.
Él es el que tiene todo poder y autoridad para perdonar nuestros pecados. No desistieron, hermanos. Estamos dispuestos para pagar ese precio. Yo quiero invitarles, hermanos, a orar.